Hola chicos, ¿cómo andan? Mi nombre es Jimena Arano, soy directora de producción y estamos con José Yesarroz, que es subsecretario de Producción y Capital Humano. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy tenemos pensado contarles cómo es el mercado laboral de Chascomús y nos parece importante comentarles que el mercado de trabajo son las relaciones que se establecen entre la oferta y la demanda. La oferta somos los trabajadores que estamos ofreciendo nuestra fuerza de trabajo, nuestra mano de obra, y la demanda son las empresas, los comercios, las industrias que demandan esa mano de obra que nosotros tenemos para presentar, digamos. José les va a contar cómo está compuesta la población de Chascomús y cuánta gente más o menos está dispuesta buscando trabajo y con capacidades de trabajar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya hizo la presentación acá Jimena, mi compañera. Trabajamos codo a codo desde el municipio en temas, entre otros temas, los temas de empleo. Y bueno, lo que venimos nosotros relevando, estudiando un poco es cómo se compone este mercado laboral y, como decía Jimena, dónde están las fuentes de empleo, ¿no? Que es importante también a la hora de ir definiendo qué vamos a hacer de nuestras vidas, cómo vamos a elegir el medio de vida y qué posibilidades nos brinda el mercado laboral de Chascomús, teniendo en cuenta, Jimena, ahora que estamos pasando por un contexto que es bastante difícil para el mercado laboral, pero nosotros tenemos algunos datos de estudios bastante cercanos, del año 2017, que encaró la Municipalidad de Chascomús, donde nos muestra una población sabemos que tenemos alrededor de una población de un poquito más de 40.000 habitantes. Vos andá corrigiéndome, Jimena, un poquito más de 40.000 habitantes y aproximadamente una población productiva, o sea, en edades. Cuando hablamos de población productiva, hablamos de la población de 16 años y los 64, 65 años, que son más o menos las edades de inicio laboral que establece la ley y la edad jubilatoria. A esa la llamamos la población productiva y tenemos más o menos en Chascomús unos 25.000 habitantes, que, sin entrar en mucho tecnicismo, se puede llegar a estimar como la población que está ahí en el mercado laboral en forma activa. Después habría que descontar a aquellas personas que no tienen interés en trabajar, pero bueno, supongamos que tenemos casi un poco más de la mitad de la población en condiciones y en actividades laborales diversas. Y bueno, y un poco lo que estamos compartiendo ahí en pantalla es cómo se compone o cuáles son las posibilidades que uno tiene de trabajar, cuáles son las fuentes de empleo en la ciudad de Chascomús. ¿En Y ahí qué vamos a hacer podemos, un poco en qué podemos trabajar los chascomunenses entre los que se encuentran ustedes que están siendo Ujú. formados, capacitados en el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo? Y también un poco reconocer a aquellas personas que conocemos, a nuestros adultos, en qué trabajos, en qué casilleros los podemos ubicar, porque vemos un montón de gente trabajando en Chascomús todos los días, pero a veces no prestamos atención en qué y de qué manera, y en qué instituciones, o si es en el Estado, o es en empresas, o dónde es que está trabajando las personas que tenemos como referentes. Así que espero que estén viendo bien la pantalla. Vamos a hacer un recorrido por cuáles son aquellas principales fuentes de trabajo que después podemos ir desmenuzando y que seguramente en los próximos videos van a seguir trabajando con las chicas, pero nos acercamos a una fuente de trabajo, a un primer globo, que es el sector comercio, como lo llamamos, ¿no? Donde tenemos los comercios mayoristas y los comercios minoristas, de todos los rubros. Era muy difícil ponerlo acá en una síntesis, pero todos conocemos una diversidad de rubros de comercio, entendiendo el comercio como aquellos establecimientos que compran y venden mercadería, ¿no? En algunos por ahí se produce una parte y otra parte se compra y vende, pero bueno, este sector genera una cantidad de puestos y una cantidad diversa de puestos de diferente naturaleza. Jimena, ahí me podés ayudar un poco, pero podemos hablar relacionado con los rubros una cantidad de puestos de trabajo también diferentes, ¿no? Si vamos a los datos oficiales que tenemos dentro de la Municipalidad de Chascomús, sabemos que alrededor de 1.500 comercios están habilitados por la municipalidad, y ahí encontramos desde tiendas de ropa, verdulerías, kioscos, almacenes, zapaterías,
Bueno, el local que tenés al lado de tu casa, digamos, tiene que ver con este rubro comercial y de donde se desprenden un montón de fuentes de trabajo, ¿sí? Las relacionadas con atención al público, las relacionadas con la distribución y reposición de mercadería, también tienen personal de limpieza, también seguramente puede haber en los comercios más grandes personal administrativo. Y A este, veces un puesto, perdón, a veces un puesto de trabajo hace muchas de esas tareas diversas. Según la escala del comercio, por ahí hay especialización y división de las tareas, entonces por ahí me toca trabajar en un equipo donde yo hago una tarea administrativa, otro una tarea de represión, y a veces hay comercios pequeños donde una persona hace una gran diversidad de tareas, ¿no? es, Resume varios puestos en uno. exactamente, en Chascomús sabemos que la mayoría de los comercios son pequeños en cuanto a la generación de empleo, tienen pocos empleados y pasa esto que comenta José, de que un empleado por ahí realiza una o más tareas. Ujú. Seguimos, si querés. Sí, hay otros empleos también derivados de ahí, que puede ser, por ejemplo, los servicios de seguridad e higiene, como decías vos, limpieza, la distribución también. Ujú. Son puestos de trabajo que genera el comercio, en paralelo a lo estrictamente comercial, ¿no? Eh, bueno, otra fuente importante de empleo en todos sus niveles es el Estado. Ahí también en Chascomús encontramos un montón de lugares donde los chascomunenses vamos a trabajar. Nosotros podemos hablar, y desde el lugar que me toca ocupar, puedo hablar bastante del trabajo, del empleo municipal. Eh, si quieren puedo hacer un breve panorama. Digamos, la municipalidad genera una gran cantidad de puestos de trabajo, porque brinda una diversidad y una complejidad de servicios, de bienes, de servicios y bienes públicos. Así, por ejemplo, nosotros siempre hacemos gráficamente vemos como que la organización municipal está tan presente en la vida de los chascomunenses que desde que naces en el hospital, pasando por un jardín maternal, las escuelas primarias, secundarias, el sistema de salud, los servicios públicos que se brindan en la calle, como el alumbrado, el agua, la cloaca y todo lo demás, hasta vas a poder terminar tus días en el hogar de ancianos municipal, y finalmente uno, cuando deja este mundo terrenal, puede ir al cementerio municipal. Entonces, es diversa la naturaleza de empleos que genera el municipio, y a su vez también las diversas calificaciones que demanda, como por ejemplo, empleados que trabajan en servicios como los de calle, como conocemos, barrido, limpieza, la higiene de nuestra ciudad, el corte de pasto, la poda, el alumbrado público, los servicios profesionales y técnicos en salud, en los hospitales, en los centros de atención primaria, los docentes dentro del sistema educativo, los perfiles administrativos y profesionales en las áreas administrativas, en los perfiles de maestranza, de limpieza, de cuidado de adultos, en los hogares, en los establecimientos geriátricos, el cuidado de niños en los hogares de menores, es decir, un sinfín de puestos de trabajo y de niveles de formación que es bueno saber que existen, y que desde la Municipalidad de Chascomús permanentemente demandamos para poder brindar mejores servicios. Jime, ¿vos qué nos podés decir de los otros organismos del Estado en Chascomús? Sí, tenemos en Chascomús organismos del Estado del nivel nacional y del nivel provincial, donde por ahí las características en cuanto a la toma de trabajadores es diferente a lo que ocurre en el municipio, ¿no? Quizás tienen otras políticas donde contratan gente, supónganse porque el papá trabaja, entonces el hijo hereda ese puesto. Pero bueno, siempre está bueno intentar llevar un currículum, acercar nuestra disposición para trabajar, y estamos hablando de organismos como son la Delegación de Trabajo, ARBA, AFIP, ANSES, el Banco Provincia, el Banco Nación, el Ferrocarril, estos organismos donde vamos a realizar generalmente trámites, pero tienen tareas también muy diversas. Las cuestiones administrativas, los profesionales que forman parte de esos establecimientos, las tareas de maestranza, la seguridad. Bueno,
un montón de empleos que se generan en esos espacios. Es importante resaltar, Jime, que para el caso del empleo municipal es condición fundamental estar inscrito en oficina de empleo, y todas las incorporaciones que viene haciendo el municipio para diferentes áreas siempre son a través de las entrevistas y la intermediación laboral que se brinda del servicio del área de la dirección de producción, ¿no? De la oficina de empleo. Otra gran fuente de trabajo en Chascomús y en muchos lugares de nuestro país es el empleo en casas particulares, que digamos, lo conocemos también con diferentes nombres a lo largo del trayecto, como el empleo doméstico, el personal de limpieza, casas particulares. Bueno, hoy se denomina, y es denominado así por el Ministerio de Trabajo de Nación, como el empleo en casas particulares. Empleo doméstico también hace esa aclaración, pero tiene que ver con desde la limpieza y el mantenimiento de las casas particulares. También incorpora el cuidado de niños, en algunos casos, depende la modalidad de contratación y para qué sea que, que cualquiera de nosotros pueda ser contratado para esa tarea. Y también ha habido en los últimos años una gran conquista para este sector de empleo que tiene que ver con la regularización, el blanqueo, por llamarlo de alguna manera, el poder realizar aportes jubilatorios y aportes para la cobertura médica, que son dos cosas muy elementales al momento de hablar de empleo, porque cualquiera de nosotros que pone la fuerza laboral en el mercado también es justo y es un derecho que podamos realizar nuestros aportes y también prever que el día de mañana nos vamos a poder jubilar cuando tengamos la edad de dejar la vida activa. Así que el empleo en casas particulares es bastante prolífico en nuestra ciudad, no tenemos datos precisos de cuántos y cuántas personas hay trabajando en casas particulares, pero sí que también es bueno hablar que este sector, que este empleo vaya siendo cada vez mejor, cada vez más digno y cada vez mejor remunerado, no solamente mejor remunerado, sino con mejores coberturas sociales. Jimé, ¿vos querés agregar Si se algo a dan esto? cuenta, hasta acá estamos hablando de todos trabajos, empleos en relación de dependencia, Ujú. registrados, donde el mayor poder, digamos, está en esta conquista de derechos que está hablando José, con que nos reconozcan nuestro trabajo, ¿no? Nos paguen vacaciones, nos den vacaciones, nos paguen un aguinaldo, nos paguen los aportes jubilatorios, todas cuestiones que fueron avanzando en el tiempo y se fueron logrando, y esta es una característica que tiene la relación de dependencia, que como vamos a ver en otros videos es diferente al empleo independiente, ¿no? Ujú. Porque ahí nos pagamos nosotros nuestras propias beneficios sociales, ¿no? Bien, otra fuente también, otra actividad económica que genera en Chascomús y en los últimos años ha sido ha ido en bastante en crecimiento, digamos, es el turismo, y ahí brevemente en la descripción de quienes lo conforman, por ahí podemos hablar del alojamiento como un rubro bien conocido, y la gastronomía, y también algunos emprendimientos, algunas actividades de recreación, servicios de recreación, que, digamos, estos son, por lo general, consumos que realizan los turistas o los visitantes a nuestra ciudad, pero que generan empleo genuino en cantidad, como puede ser todo lo que está relacionado con el alojamiento, como decimos, las cabañas, los hoteles, el personal de atención al público, de limpieza, de mantenimiento. La gastronomía está muy relacionada, hay establecimientos de alojamiento con gastronomía, o lo que conocemos, los restaurantes, los bares, eh, las cafeterías, los lugares para ir a consumir y pasar el rato, también tienen alguna especialización, como por ejemplo el personal de cocina, eh, el personal de atención al público. eh, Ahí, en este sentido, creo que es importante destacar todo lo que tiene que ver con la manipulación de alimentos, con poder estar capacitados. Hay mucho, nosotros trabajamos mucho desde producción también con el tema alimenticio, alimentario en general, que requiere especializarse, estudiar, hacer las cosas bien. También desde nuestra relación de empleados en estos rubros, poder mejorar el nivel de lo que se está prestando en Chascomús. Es decir, mucha gente cuando le toca trabajar dentro de una cocina o en un lugar de limpieza o de mantenimiento, también eh,
tiene mucho para aportar a que finalmente el servicio o el producto que se brinda en Chascomús sea de calidad. Y eso es bueno para el sector turístico. En eso también hay mucho para que crezca el empleo, para que se regularice más, para que haya mejores condiciones ahí, porque es un sector de la economía de Chascomús que viene creciendo y que a nosotros, por lo menos desde el área de producción, nos parece que estaría bueno también calificar al mercado laboral, a las personas que integramos el mercado laboral, para que haya sean buenos lugares para ir a trabajar también. Los estudios profesionales, Jimé, también ¿hay algún dato, hay algún relevamiento que hemos hecho? Sabemos que hay alrededor de 100 estudios profesionales, que esto tiene que ver con contadores, abogados, perdón, arquitectos, todos estos rubros profesionales donde uno dedica tiempo a estudiar, a perfeccionarse, pero también requieren trabajadores que tienen que ver con lo administrativo, y bueno, hay secretarias, personas que hacen cadetería, así que es importante tenerlos en cuenta. Sí, ahí es importante todo lo que hoy conocemos como el uso de las tecnologías. Puede ser básico, puede ser avanzado, no sé, por ejemplo, usar un Word, una planilla de Excel, el entorno de las redes sociales o de Internet, digamos, el envío de mails, documentación, poder usar los archivos PDF, digamos, son una cantidad de herramientas las cuales podemos incorporar o ya las tenemos incorporadas y tranquilamente podemos calificar hay como decía Jimena, empleos por ahí para los que se requiere una profesión, un estudio terciario, y hay otros que no se requieren estos niveles de formación, pero que sí con algunas herramientas, algunas habilidades adquiridas, uno puede desempeñar un buen papel y posibilidades también de crecer en esos estudios profesionales, ¿por qué no? Las asociaciones civiles también están muy presentes en Chascomús, ahí entendiendo como los clubes, los sindicatos, algunas sociedades de fomento, pueden aparecer algunas ONG, son otro tipo de organizaciones que no son ni el Estado ni las empresas privadas, los emprendimientos privados, sino que son organizaciones que también emplean, quizás no emplean un gran número de personas en Chascomús, pero si sumamos a todas las asociaciones civiles que están dando vueltas, y que tienen un sindicato también ahí que se llama UTEDIC, que trabaja justamente con los trabajadores del sector, hay una cantidad de puestos de trabajo, de fuentes de empleo que se generan. Y ahí tenemos también tareas de mantenimiento, de corte de pasto, ¿por qué no?, algún tipo de asistencia a las personas que visitan o frecuentan esos espacios, tareas administrativas. Bueno, por ahí estaba pensando que en algunos de los clubes deportivos, incluso ahí adquieren conocimientos de los saberes específicos de los deportes, porque, no sé, puede ser tanto del fútbol, del básquet, de la vela, de la paleta. Esos puestos de trabajo también son entre el servicio y la asistencia a los deportes. Bueno, hay también una variedad, creo que en ese sector hay una variedad de rubros laborales que aplican, digamos. El tema de la salud, también como un rubro, como un área, como una esfera de trabajo, también es una gran generadora de puestos de trabajo. Si bien está acá, por ahí puede estar relacionado con lo que genera el Estado en algunos lugares, como el hospital municipal, como el hogar de ancianos y demás, pero después tenemos una cantidad de consultorios privados, la clínica, centros de atención primaria que también son del municipio. También hay mucho trabajo particular, de cuidados particulares, ¿no?, de asistencia a adultos mayores, de enfermería, digamos, en contratación particular. La salud es un rubro también para la cual hay que tener una vocación muy, muy potente quizá, y también hay algunas instancias de formación para esto, y hoy por hoy está teniendo, sobre todo en este contexto, una gran demanda de personas calificadas o con alguna orientación para afrontar estos puestos de trabajo. Me parece que es un rubro que siempre va a tener una demanda, o que tiene una demanda constante, digamos, de empleo. Jimena, de los oficios nos podés contar algo, estuvimos trabajando mucho estos meses. Sí, la realidad es que cuando empezó esta pandemia, uno de los sectores que más necesitaba
trabajar urgentemente eran los cuentapropistas, las personas que realizan oficios de manera independiente, porque son los que tienen que llevar el mango todos los días a su casa, no tienen un sueldo fijo, tienen que ganárselo realizando los servicios o actividades que ofrecen. Entonces, con José hablábamos, bueno, ¿cuántos cuentapropistas habrá en Chascomús? Y nos sorprendimos con el relevamiento que hicimos porque descubrimos que hay 3.000 personas que trabajan de manera independiente en Chascomús, realizando corte de pasto, albañilería, pintura, herrería, bueno, un montón de cuestiones que se pueden desarrollar de manera independiente. Cuando vean el video que filmó Pamela, también van a poder ahondar más en este tema, qué es ser un trabajador independiente, cómo podemos registrarnos, qué significa emprender, así que está bueno que eso lo desarrollen en más tarde, ¿sí? Acá Pero, metimos todas las posibilidades de trabajar que uno tiene, y en este caso, como dice Jimena, es la posibilidad de generarse su propio empleo. El sistema educativo, Jimé, vos algo más acerca de oficio, yo te corté, disculpa. Estamos. Educación. El sistema educativo también, en su faceta pública y en su faceta privada, es también una generadora de puestos de trabajo. Y ahí no solo los específicamente relacionados con la docencia, sino también con todos los servicios anexos a la docencia, ¿no? Que son también, diríamos que tan o más tan necesarios como el docente en un aula o en un espacio de enseñanza y aprendizaje, es el personal de mantenimiento, administrativo, de maestranza en general, de cocina. En la mayoría de nuestros establecimientos educativos hay comedores, entonces son roles muy importantes y muy trascendentes para nuestra comunidad, porque son los puestos de trabajo que contribuyen a una gran parte de nuestra formación y nuestra educación, desde los jardines de infantes hasta, como decíamos, por ahí hasta los establecimientos terciarios o centros de formación profesional. Quien tiene la posibilidad de formarse o la vocación de educadores podrán alcanzar algunos de estos puestos, la mayoría de veces en esos puestos por concursos, y también poder presentarse y poder conseguir algunos trabajos en estos servicios anexos al aula, digamos, que también son quizás importantes, no acá sé, Jimena. es importante agregar cómo uno puede acceder a trabajar en educación. Es importante siempre tener cursos de formación profesional en lo que tiene que ver con cocina de comedores, cocineras para comedores escolares, perdón, mantenimiento edilicio, manipulación de alimentos. Son todos cursos que desde la oficina los generamos también y que nos van a brindar la posibilidad de estar en un listado oficial de la provincia de Buenos Aires, donde cuando se genera una vacante en algún establecimiento educativo de la provincia, yo estoy anotado ahí, tengo posibilidades de ingresar o no. Y ahí se ingresa por puntajes. Entonces, si yo realizo cursos, voy a tener más puntajes. Si tengo el secundario completo, voy a tener más puntaje. Todo tiene que ver con este trayecto formativo que nosotros estamos haciendo. Entonces, si mi intención es ser portero o portera de un establecimiento educativo, está bueno que empiece a formarme en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento edilicio, con la limpieza institucional, con cuestiones que me van a dar saberes para volcarlos en ese espacio. También creo que es importante sumar a esto que dice Jimena, que si uno tiene la posibilidad primero de la instancia laboral, puede partir desde su experiencia laboral para poder elegir el camino de la formación. Quiero decir, si uno no pensó primero en formarse y después trabajar, y se encontró o fue a buscar y tuvo éxito en la búsqueda laboral, por ahí que sepa que desde su trabajo puede elegir o puede ir a buscar una formación. Entonces, por ahí me encuentro trabajando en algo, tengo la posibilidad de empezar a trabajar, entonces hacer el camino inverso y decir, bueno, busco formarme y mejorar yo en el trabajo que ya estoy haciendo, o poder progresar en el lugar donde estoy trabajando. Eso también Sí, es interesante saberlo. siempre la formación continua es algo que nosotros inculcamos y que nos parece que está bueno,
porque nos va generando herramientas y habilidades para desempeñar mejor nuestro trabajo, ¿no? Entonces, la formación nos parece una herramienta importante en cuanto a lo laboral. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Ahí tenemos dos grandes, también dos globos, digamos, que tienen que ver con lo que decía Jimena, de por ahí más para ahondar en el empleo independiente, en lo que van a ver en lo que sigue con Pamela, que tiene que ver con las industrias culturales, quiere decir todo lo que genera, todos los empleos o todo el trabajo que genera las diferentes ramas del arte. Por ahí que uno muchas veces puede visualizarse con afición o con un talento para desempeñarse, pero también hay que pensarlo y hay que mirarlo, y queremos que en Chascomús eso también pueda ir para adelante, que es poder generar un medio de vida y poder generar mi propio empleo o empleos a partir de diferentes actividades artísticas, culturales, como pueden ser la pintura, la actuación, la música, la danza, el muralismo, la escultura. Bueno, hay una cantidad también La dentro de las industrias fotografía. culturales, la fotografía, el diseño 3D, el diseño el cine, digamos, hoy por hoy las nuevas tecnologías también a las industrias culturales le están aportando un montón de herramientas y nuevos saberes para poder hacer de eso un empleo digno y también una forma de emprender. Y la economía popular, que también venimos trabajando mucho de producción en los últimos tiempos, que tiene que ver con el entramado de cooperativas, mutuales. Bueno, nosotros tenemos ahí unas experiencias también con centros de artesanos y emprendedores y otros caminos por recorrer en adelante que van a generar también, y por donde los diferentes niveles del Estado están apuntando a reactivar la economía, ¿no? Que tiene que ver con trabajar con grupos asociativos y con gente que está por ahí en la misma búsqueda, poder crear empleo genuino a partir del trabajo asociativo, colaborativo. Bueno, no sé, Jiménez, si puedes agregar ahí, hay también mucho, quizá en otra instancia lo van a ver también más específicamente. Sí, quizás acá marcar que existen como tres posibilidades de trabajo, ¿no? Yo trato de identificarlo así. Uno puede elegir ser trabajador en relación de dependencia. O sea, es mi deseo trabajar en relación de dependencia en alguno de estos ámbitos que estamos desarrollando. Es mi deseo ser un trabajador independiente, entonces sé hacer una torta y la puedo vender a otros, ¿no? O trabajar colaborativamente, asociativamente con otros y conformar una cooperativa o un centro de artesanos o alguna cuestión que tenga que ver con relacionarnos con otros y ser los dueños de nuestra propia empresa, ¿no? Entonces son tres caminos bien diferentes, pero también válidos para desarrollar nuestra vida como trabajadores. Bueno, y dejamos para lo último ahí dos grandes también sectores de nuestra economía, como son la industria y las pymes, por agruparlos de alguna manera, y el agro y la ganadería. Por ahí podemos decir que nosotros supimos tener en Chascomús una gran cantidad de industrias grandes. Quizá hoy tenemos algunas pocas grandes, varias pymes. Tenemos una estimación, un cálculo, digamos, algunos números, pero alrededor de unas 50 establecimientos industriales y pymes en Chascomús de diferentes rubros, algunos metalúrgicos, otros de alimentos, eh, algunos más tecnológicos, algunos que han, digamos, este es un sector que ha sido muy afectado en los últimos años en cuanto a la pérdida de fuentes de empleo. Ustedes saben que, o no saben, pero les contamos que en los últimos 4 años para atrás, digamos, en Chascomús hubo una un bajón de casi entre 800, 900, un poco más de puestos de trabajo formales en la industria. Las plantas, por ejemplo, como EMEPA, Conarco, Danone, Fadesia, bueno, algunas más, Unitec Blue, redujeron sus personales debido a la baja de la actividad económica en todo el país, y eso ha resentido mucho el mercado de trabajo de Chascomús, porque son muchas familias que han perdido un empleo, algunos en muchos años y otros no tanto, pero es muy importante también saber que este tipo de trabajos están muy sujetos a los vaivenes de la economía. Es decir, cuando la economía repunta, las actividades empiezan a crecer en actividad y son tomadoras de empleo, y cuando la economía cae, estas industrias expulsan trabajadores, y bueno, eso es importante saberlo, porque mientras la economía va creciendo,
buenas fuentes de trabajo, bien remuneradas, con buenas coberturas médicas y demás, pero también es necesario saber que cuando la economía empieza a caer, uno corre un peligro de quedar desempleado y, bueno, y caer en esa parte del mercado laboral que queda desempleado y vuelve a buscar, y ahí hay que ver en qué uno pudo calificarse, en qué uno pudo formarse mientras estaba trabajando, porque, por ejemplo, si uno tiene un puesto muy específico en una industria y, vamos a suponer, me tocó tapar las botellas y estoy 10 años, 15 años trabajando en tapar las botellas y un día me quedo sin ese empleo, bueno, soy muy buen tapador de botellas, pero hay que ver si encuentro un lugar donde me contraten para tapar botellas. Espero haber sido claro con el ejemplo. Eso es lo que tiene para mí el tema de los empleos en la industria, si bien obviamente que es bueno también poder trabajar en una industria, colaborar en lo que me toca en esos puestos de trabajo, formarme y crecer también, y por qué no hacer carrera, ¿no? En la industria o en las pymes pequeñas. Creemos nosotros que también la economía se despega y crece a través de las pequeñas empresas. Me parece que también es bueno ver un poco y conocer un poco la realidad de este sector de nuestra economía para ver qué puedo hacer yo como futuro trabajador en este sector. Si Y tenemos el que agro y la... identificar, Sí, perdón, si tenemos que sí, identificar sí. cuáles son los puestos de trabajo que se dan en estas industrias, podemos reconocer operarios, administrativos, gerente de planta, Ujú, jefe de seguridad e higiene, técnico de seguridad e higiene, técnico de calidad, jefe de calidad. Digo, ujú. son como más calificados algunos puestos que requieren, o sea, una profesión, un estudio, digamos, y tenemos otros puestos de trabajo que teniendo el secundario completo, tenemos posibilidad de ingresar y capacitarnos mientras estamos trabajando, digamos. Ujú, Y después, bueno, lo que generan estas industrias son trabajos terciarizados que tienen que ver con la alimentación, digamos, el servicio de comida, el servicio de transporte, que también son ujú, contratados por estas empresas. ujú. Y es muy importante también en este sector saber que uno va a trabajar dentro de un equipo y todo lo que tiene que ver con el trabajo en equipo, ¿no? Porque en este tipo de trabajos uno es un eslabón de una cadena mucho más grande, o de varias cadenas, y también es bueno saber, si uno elige o uno toma ese camino, ser consciente del rol que ocupa en esa cadena, ¿no? Y cómo mi trabajo puede colaborar con el otro, y bueno, también es importante eso, que uno no está trabajando solo, sino lo que tiene que ver trabajar con otros. Eh, bueno, y finalmente el agro y la ganadería también. Nosotros somos una ciudad del interior que estamos rodeada por campo, hay muchos establecimientos pequeños en Chascomús que generan fuente de trabajo. Quizá es uno de los sectores que no genera empleo en forma masiva, pero sí tenemos que, Jim, alrededor de unos 900 establecimientos en nuestra ciudad. Antes había un cálculo, según nos informan nuestros amigos de la Asociación Rural, de alrededor de 4 personas. No me acuerdo bien el cálculo, decía 4 personas por hectárea. Bueno, era una densidad de gran cantidad de trabajadores. Con el tiempo esto fue revirtiéndose y la gente del campo, de lo rural, se vino a vivir a la ciudad. Entonces, y también con el avance de las nuevas tecnologías, el agro y la ganadería demanda menos intensivamente empleo. Pero bueno, también es un sector de mucha actividad en Chascomús, muy importante en nuestra economía, y que también genera empleo calificado. Muchas veces hay muchos saberes específicos, desde, no sé, estoy pensando en los oficios, por ahí en las tareas de mantenimiento, como puede ser el alambrador, o las personas que trabajan en las aguadas, en los molinos, digamos, trabajos de fuerza, y después hay trabajos más bien intelectuales que tienen que ver con la administración, ya con algunos rubros para los cuales hay oferta formativa también, que tienen que ver desde, no sé, desde las cuestiones técnicas, en alimentos, en producción agropecuaria, ya después las profesiones como la agronomía, eh, bueno, los veterinarios o todos los servicios anexos a la veterinaria.
Quizá Jimé. una característica que tiene este sector es que el trabajo en el campo, digamos, lo desarrolla la familia, la madre, el padre, los hijos, los tíos, digo, las personas que viven en ese campo, ¿no? En ese Ujú, establecimiento rural. Muchas veces lo que hacen estos empresarios es contratar peones que se vayan a vivir al campo porque se necesita estar todo el tiempo, ¿no? Son jornadas laborales largas, o se levantan muy temprano y quizás termina muy tarde la jornada, entonces es un trabajo que tiene esta característica de lo familiar, ¿no? Nos ujú. mudamos todos a trabajar en esa actividad. Bueno, ese es un poco haciendo un vuelo rasante, como muestra la imagen ahí por la ciudad, de cuáles son las principales fuentes de empleo en Chascomús. Y uno puede deducir así mirando rápidamente que hay un montón de posibilidades de trabajar. Al inicio dijimos que hoy el mercado laboral está muy resentido, quizá por cómo vino la economía en los últimos años y la pandemia termina de darle un golpe duro. Así que, bueno, nosotros nos encontramos un poco trabajando desde el Estado municipal, viendo a ver en qué podemos colaborar desde la política pública a fortalecer nuestro propio mercado y también de alguna manera esperamos que todos ustedes tengan la posibilidad de encontrar empleo genuino, de calidad y también tener la iniciativa de formarse y poder hacer mejores puestos de trabajo en la situación que le toque a cada uno. Eh, Jimé, hablábamos un poco antes de grabar esto que en el futuro, cómo veíamos el futuro del empleo, ¿no? O cuáles van a ser los nuevos empleos, o cuál va a ser, o por ahí que hay. Esto que hicimos es un poco la foto, el pantallazo de lo que hay hoy, pero también tendríamos que animarnos a pensar en qué tipos de empleos van a aparecer en el futuro, o podemos llegar a generar también nosotros como trabajadores en Chascomús. ¿Qué Yo decís? creo que la pandemia ha acelerado algunos procesos en ese sentido. Muchos de los comercios de las pymes que hay en Chascomús tuvieron que adaptarse rápidamente a la venta virtual, algo que no estábamos acostumbrados, quizás nosotros que somos una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, por ahí en otros lugares sí ya estaba desarrollado, pero todo esto que tiene que ver con el manejo de redes, la informática, es como una nueva área que se está desarrollando, una nueva área que toma empleo, digamos, todo lo que tiene que ver con la comunicación, y ahí podemos ser o empleados en relación de dependencia, porque me contrata una empresa, una pyme, un comercio, y yo estoy en relación de dependencia, o puedo ofrecer un servicio como comunicador, como diseñador, como, ¿cómo se dice? Community manager. Community manager. Eh, O manejador de redes. Ponele. Entonces, bueno, pensar que si nos animamos a formarnos en eso, también vamos a poder tener una salida laboral. Y hablábamos también de todo lo que tiene que ver con la robótica, con la programación, con el desarrollo de aplicaciones, con el modelado en 3D. Estos nuevos empleos, digamos, que son bien diferentes quizás a los que se formaron nuestros padres, ¿no? Que tenía que ver más con el oficio, con esto que decías vos, Pepe, hace un rato, de nada, era carpintero, herrero, vidriero, digamos, y Sí, yo hacía lo mismo que mi papá, digamos, y los oficios tradicionales que van a seguir existiendo, pero ya tenemos hoy en día nuevos oficios que están siendo contemporáneos y que están todos de alguna manera disponibles, digamos, uno puede, creo yo lo más importante en esto es encontrar el talento que uno puede tener o el gusto por determinada cosa, hay gente que ama la madera y el olor a la madera y trabajar y lo vio de chiquito y encima es bueno, entonces, bueno, puede ir adelante por eso y también hoy quizá uno tenga un talento o un saber con la tecnología y tiene facilidad y demás, y también ahí empiezan a aparecer nuevas posibilidades de generar los propios oficios. Antes todo el mundo llamaba a un ojalatero para que le haga la canaleta de su casa o de su establecimiento de trabajo, y,
y hoy uno puede llamar a una persona que, como dice Jimena, tenga conocimiento y manejo de redes y de herramientas de comunicación y resuelva la cuestión publicitaria, o no sé, o nos ayude, como decíamos, no sé, hoy, por ejemplo, a veces todavía resulta difícil entender en qué consiste la robótica, la domótica u otras vocablos que nos trae la nueva tecnología, pero que en 3, 4, 5, 10 años nos vamos a encontrar trabajando con estas cosas. Entonces, tiene que ver cómo nos pica a nosotros el bichito de la curiosidad para meternos en ese tema y después empezar a buscar dónde me puedo formar y sobre todo dónde puedo hacer mis experiencias prácticas laborales. Quizá tengo suerte y todo y consigo ya un empleo en relación de dependencia y remunerado. A veces me tengo que remangar un poco y ofrecer el servicio y también empezar a hacer mis propias armas en estos rubros. Pero lo cierto es que no solo hoy sirve mirar este pantallazo, sino también pensar qué cosas voy a poder tener en el futuro o generar en el futuro, que es también interesante. Y a nosotros siempre nos gusta cerrar estas charlas que tenemos con jóvenes, dando un poco nuestra experiencia, y no son consejos porque no somos nadie para aconsejarlos, pero sí decirles que nosotros hoy estamos en donde estamos, pero llegamos haciendo diferentes cuestiones. No sé, yo trabajé en un kiosco, después trabajé en un remis, después me fui a vivir a La Plata, estudié una carrera, mientras tanto trabajaba en otro espacio, fui promotora, digo, hice como un montón de empleos, me puse metas a mediano, corto y largo plazo, lo dije al revés, pero bueno, corto, mediano y largo plazo, y hoy soy trabajadora social, y soy directora de producción y también soy docente. Entonces digo, uno se va poniendo como metas para poder llegar a lo que uno desea, y eso es lo que queremos, que puedan estar trabajando donde ustedes deseen, más allá de la necesidad de hoy tener que comer, hoy tener que vestirme, hoy alimentar a mi familia, o la inmediatez, ¿no? Pepe, a ver. No, yo no fui promotora, pero sí fui asistente de las promotoras. Seguramente vos fuiste o en Villa del Sur o en el peaje, y yo en una temporada era de los que llevaba los cajones con las botellas y los yogures para que las promotoras se entreguen. Desde ahí, bueno, pasando por una cantidad de trabajos en empresa multinacional, en el almacén de la otra cuadra de casa, cortando fiambre los sábados y domingos, en la época de estudiante, y hoy también nos encontramos en la función pública, también asumiendo un rol desde el Estado, con un montón de responsabilidades, con un montón de quizá de experiencias en el sector privado en relación de dependencia. Me tocó también trabajar por mi formación y por mi vocación con emprendedores locales, con empresas familiares, y me parece también que Chascomús tiene un potencial en ese sentido muy grande, digamos, no solamente en la generación de emprendimientos, sino también en la generación de empleos. Por eso hablábamos recién que es muy importante, siendo joven en Chascomús, mirar un poco para adentro, mirar qué cosas están haciendo, como este pantallazo que les pudimos dar, y también ver en qué puede engancharse uno, digamos, en qué puede contribuir uno en esto, en las actividades de nuestra querida ciudad. Hay muchísimo para hacer. Antes, o en una época quizá cuando a nosotros nos tocó, era mirar afuera, ver dónde me puedo ir a estudiar y qué puedo hacer. Y me parece que hoy es un momento en Chascomús para mirar para adentro y decir, eh, qué cantidad de cosas o qué puedo elegir para quedarme en Chascomús y también para poder seguir viviendo y para poder crecer acá en lo laboral y en lo personal. Así que bueno, adelante. Bueno, les agradecemos por escucharnos, ¿no? Esperamos que haya sido útil todo lo que les contamos, y como siempre estamos a disposición para lo que necesiten. Ahí Moni, Mari, Nati, Cari y Pato son sus referentes y van a estar en contacto con ustedes. Cualquier cosa que necesiten, nosotros siempre a disposición. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, adiós. Adiós.